Imagínate la siguiente escena. A ver, un triatleta de élite, después de 4 años de madrugones brutales, sacrificios personales, entrenamientos llevados al límite del sufrimiento humano. Ujú, lo típico, sí. Eso es. Pues está de pie sobre el pontón de salida en los Juegos Olímpicos de París. Suena la bocina, se tira al río Sena en un sprint agónico junto a, yo qué sé, decenas de competidores. Ya, la tensión del minuto 1. Exacto. Y sin embargo, apenas 15 minutos después, mucho antes de que la competición llegue siquiera a la mitad, la posibilidad de que su país consiga una medalla ya ha muerto. Es brutal pensarlo así. Matemáticamente, el oro se ha esfumado. Y fíjate, no ha habido ninguna caída, ¿eh? No se ha pinchado ninguna rueda, no hay lesiones, simplemente el equipo ya está eliminado del podio. Y todo esto por un simple cambio administrativo en un documento oficial. A ver, resulta casi distópico plantearlo con esa crudeza. Pero es que esa es la ineludible y fría realidad matemática del triatlón de relevos mixtos actual. Es, el ecosistema perfecto para ver el efecto mariposa en acción. Totalmente. Porque, a veces asumimos que la revolución en el deporte siempre llega, pues, por una zapatilla con placa de carbono o una bici súper aerodinámica. O nutrición celular y esas cosas, claro. Exacto. Pero aquí, alterar el simple orden de unas palabras en un reglamento, pues ha reescrito por completo las leyes de la física, la biomecánica y, la táctica de supervivencia de toda una prueba. Es que es tela. Y para comprender cómo un simple trozo de papel puede dictar la fisiología de los atletas, hoy traemos a este análisis a fondo un documento que es, verdaderamente exhaustivo. Una maravilla de estudio, sí. El artículo se titula, y lo digo en inglés, Race Dynamics in Triathlon Mixed Team Relay Meaningfully Changes with the New Regulation Towards Paris 2024. Se publicó en el Journal of Sport Science and Medicine en 2024. Y el trabajo viene firmado por los investigadores Jesús Martínez Sobrino, Jesús S. del Cerro, José M. González Rabé y Santiago Veiga de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Castilla-La Mancha. Un equipazo, desde luego. Sí, y han analizado datos reales, vatio a vatio y segundo a segundo de 129 equipos nacionales, abarcando a más de 500 triatletas compitiendo al máximo nivel internacional. Nuestra misión hoy es entender esto. Y el gran valor de esta investigación radica precisamente en ese origen empírico. Evitan las simulaciones típicas de laboratorio y analizan la competición cruda, midiendo el impacto de una decisión institucional sin precedentes. Claro, lo que pasó desde Tokio. Exactamente. El formato de relevos mixtos hizo su gran debut olímpico en Tokio 2021. Y allí las reglas decían que el orden de salida era mujer, hombre y finalmente hombre. Vale. Y recordemos que las distancias para cada relevista son lo que se conoce como super sprint. Es decir, unos 300 metros nadando, apenas 7 kilómetros en bici y poco menos de 2 kilómetros corriendo. Esfuerzos agónicos, explosivos, a más no poder. Máximos, sí. Pues el enigma surge cuando, de cara a París 2024, la Federación Internacional, la World Triathlon, decide invertir el tablero. El nuevo orden pasa a ser hombre, mujer. ¿Y ya está? ¿Solo ese cambio? Solo ese. Las distancias no varían ni un centímetro. Las carreteras son las mismas. Sin embargo, este cruce de variables ha transmutado la competición en un deporte, drásticamente diferente. Vale, vamos a desgranar esto. Porque pensando en ese tablero, a mí la analogía del ajedrez me resulta casi obligatoria. A ver, cuéntame. Las 64 casillas están intactas. Las piezas se mueven igual. Pero si en la apertura, en lugar de, avanzar el peón de rey para abrir el centro, alguien decide sacar el caballo por un lateral, pues toda la estructura de la partida muta. Claro, las batallas ocurren en lugares imprevistos. Eso es. Y al ver los datos de la investigación, sabiendo que el pistoletazo de salida ahora lo dan los hombres, a mí me surge una duda biomecánica enorme. Porque, según el estudio, los hombres alcanzan en esa primera posto unas velocidades medias siderales, rozando los 41 kilómetros por hora en la bici. Una locura de ritmo. Es una barbaridad. Y las mujeres en el segundo relevo promedian casi 37 kilómetros por hora. Entonces, al inyectar semejante nivel de potencia explosiva, de pura velocidad bruta, en el minuto cero, ¿no provoca esto que el grupo se rompa muchísimo antes que en Tokio? No solo lo quiebra, es que lo desintegra con una violencia estadística, asombrosa. Fíjate que la figura 1 del artículo es súper reveladora al mapear la densidad de los competidores.
Ajá. Con la normativa antigua, cuando las mujeres abrían la prueba, pues las diferencias de potencia explosiva no eran suficientes para vencer la inercia del grupo. O sea, se generaba un pelotón relativamente compacto al principio. Iban todas más o menos juntas, claro. En la primera línea, pues la carrera se transforma en una picadora de carne, literalmente. Madre mía. Esos casi 41 kilómetros por hora exigen niveles de potencia que, claro, superan el umbral anaeróbico de muchísimos competidores en cuestión de segundos. El grupo principal sufre una fisura masiva casi de inmediato. Lo cual nos devuelve, fíjate, a la imagen sombría del principio, la del atleta que pierde la medalla en 15 minutos. Totalmente. Hay algo profundamente, no sé, macabro, deportivamente hablando, claro, en saber que un despiste de nada en el inicio anula el trabajo de los 3 compañeros que te están esperando en el banquillo. Y fíjate la presión psicológica bajo la que operan Postero. Lo fascinante aquí es que la investigación cuantifica esta masacre inicial. El rendimiento de ese primer hombre explica ahora mismo un 21% del resultado general del equipo para conseguir medalla. ¿Un 21? Vale. Y aquí emerge, ojo a esto, la guillotina matemática del estudio. Si ese primer atleta registra una velocidad diferencial que sea inferior a 0,5 km por hora respecto a la cabeza de carrera, el equipo queda estadísticamente eliminado de la lucha por las medallas. Espera. ¿Medio kilómetro por hora? 0,5. Un margen minúsculo. Es que no es nada. Nada. Si el primer corredor pierde la estela, pierde el contacto visual con los líderes, el daño estructural al tiempo total del equipo es, irreversible. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque necesito hacer un poco de abogado del diablo, ¿eh? 31 kilómetros por hora. Es superioridad fisiológica absoluta, el pico de fuerza del triatlón, y tiene un peso del 21% en el éxito. Hasta ahí, pues todo me cuadra. ¿Vale? Pero leo más adelante en el artículo, y los resultados señalan que el cuarto y último relevo, que lo hace una mujer, es en realidad el factor más crítico. Explica un aplastante 30% del resultado general. Exacto, un 30. Y para añadir más confusión al asunto, en el cómputo final, el impacto del rendimiento femenino representa un 7% frente a un ínfimo 1% del masculino. A ver, si la carrera vuela por los aires al principio, por la fuerza bruta de los hombres, ¿por qué narices el modelo le da el impacto definitivo al tiempo de las mujeres? Parece contradictorio, ¿no? Es, sin duda, el hallazgo más contraintuitivo de toda la investigación, pero los autores lo desentrañan usando una herramienta estadística muy concreta, que son los árboles de decisión. Vale, hagamos una pausa rápida ahí, porque para entender el hallazgo, primero hay que entender la herramienta. ¿Cómo funciona un árbol de decisión en una carrera tan caótica? Pues imagínate un algoritmo que funciona como un gran filtro, ¿vale? Hecho de embudos sucesivos. El ordenador coge a todos los equipos, los que ganan y los que pierden, y empieza a buscar en qué momento exacto se separa el destino de unos y de otros. Como buscando la bifurcación clave. Exacto. Hace preguntas de sí o no, constantemente. La primera división es el tronco, digamos. Pregunta, ¿el equipo estuvo entre los más rápidos en la primera posta? ¿Sí o no? Y divide. Vale. Luego busca otra variable. Y lo curioso es que la rama más gruesa, la que descarta a más equipos de golpe y decide quién sube al podio, pues aparece en la última posta, en la de la mujer. O sea que rastrea millones de interacciones y dice que el veredicto siempre, o casi siempre, cae en el último cuarto. Pero sigo sin ver el mecanismo. ¿Por qué el tiempo femenino tiene tanto peso matemático ahí? Pues operan dos fuerzas en paralelo. A ver, la primera es pura matemática del cronómetro. Como las mujeres tienen una velocidad media ligeramente inferior por motivos fisiológicos, invierten más segundos en completar la misma distancia. Claro, están más rato en el circuito. Eso es. Al estar más tiempo de ejecución, cualquier fluctuación, ya sea ganar 5 segundos o perderlos, pues representa un porcentaje mayor sobre el tiempo total acumulado del equipo. Ah, claro. La base temporal es más amplia, tiene todo el sentido. ¿Y la segunda fuerza cuál es? La segunda es el brutal escenario táctico. Retomemos el caos del inicio. El primer relevo rompe el pelotón. El segundo y el tercero abren más las brechas. Sí. Para cuando el testigo llega a la cuarta posta, la última atleta, la idea de ir en grupo ya no existe. El paisaje está completamente roto. Van solas. Absolutamente solas. Ya no se benefician de ir escondidas tras la estela de nadie. Es una lucha cruda contra el viento en la bici
y una prueba agónica corriendo. La medallista aquí tiene que ser una especialista brutal en esfuerzo individual. Ya veo por dónde vas. Fíjate que el estudio marca una frontera inquebrantable. Las mujeres que aseguran medalla en este cuarto relevo no se desvían jamás por debajo de 0,83 kilómetros por hora respecto a la triatleta más veloz. O sea, mientras el primer hombre pelea por sobrevivir al grupo, la última mujer se bate en duelo a solas contra sus propios límites. Esto nos lleva inevitablemente a la ciencia subyacente de todo este drama, porque hablar del pánico de competir sola al final exige entender súper bien por qué ir amparada por el grupo al principio es tan vital. Mencionabas la estela. Sí, el famoso drafting. Exacto, el drafting. Ir a ruela, ir a pies. Todo el mundo entiende pues que ir detrás de alguien te cansa menos. Pero el estudio tiene que medir esto para hacer sus modelos, claro. Si conectamos esto con la visión general, el drafting no es más que manipular la dinámica de fluidos para sobrevivir metabólicamente. Qué bien suena eso. Es que es así. A más de 30 kilómetros por hora, la mayor parte del esfuerzo en bici no es mover las ruedas, es apartar el aire que te choca. Claro, el muro de viento. Exacto. La resistencia crece exponencialmente. Si te pones a centímetros de la rueda trasera de otra persona, entras en una zona de baja presión. Un escudo invisible que te ahorra entre un 20 y un 40% de oxígeno y desgaste muscular. Un 40% es una salvajada de ahorro. Es la vida o la muerte en la prueba. En el agua pasa igual. Seguir la ola del nadador de delante te quita muchísima resistencia. Por eso para los autores era crucial definir cuándo se aprovecha de verdad. Y marcan umbrales, 1 segundo de brecha en el asfalto y 5 segundos de separación en el agua. Vale, para visualizarlo bien, imagínate una estación de tren enorme con trenes de alta velocidad. El primer pelotón es el vagón VIP del primer tren, ¿no? Si pillas asiento dentro, usas el motor de los demás, avanzas a 300 por hora gastando la energía de ir paseando. Esa es la idea, sí. Pero claro, en las transiciones de nadar a la bici, si tienes un tropiezo de nada y las puertas de ese tren delantero se cierran un segundo antes, es que el escenario es aterrador. No sirve de nada sprintar por las vías para pillar el tren. El esfuerzo de cortar el viento tú solo te reventaría de ácido láctico antes de recortar nada. Es que la analogía es perfecta. Capta la desesperación pura del atleta en ese momento. Y aquí los investigadores meten otra herramienta súper chula que lo ilumina todo. El análisis de correspondencia. Otra pausa aquí. Acláranos esto. ¿Qué nos enseña el análisis de correspondencia exactamente? Pues es una técnica estadística que te dibuja un mapa visual de relaciones. Imagínate constelaciones en el cielo, ¿vale? Vale, me gusta. En vez de estrellas, pone en el mapa qué eventos suelen ocurrir juntos. Si dos cosas están muy pegadas, están súper vinculadas. Y lo que ven aquí es que ganar el oro o la plata está, indisolublemente unido a estar en el primer pelotón justo después de salir del agua en el segundo relevo. ¡Ostras! O sea, correr a pie sigue siendo lo más decisivo en términos absolutos. Aporta un 11%. Pero la bici y la natación han cobrado un peso estratégico de vida o muerte al principio. Claro, es que cambia el paradigma. Ya no te vale tener al mejor nadador del mundo si luego se guarda fuerzas para la bici. La urgencia absoluta es salir del agua enganchado a esa ola del grupo principal. Porque si la chica del segundo relevo no pilla ese tren aerodinámico, el análisis dice que los compañeros que vienen detrás van a estar en un aislamiento imposible de salvar. Efectivamente, porque si pierdes ese tren en la segunda posta, los relevistas, 3 y 4, se suben al segundo tren. Y la matemática aerodinámica no perdona. Por muchos vatios que generen solos, alcanzar el bloque de cabeza que va acortando el viento en equipo es, un esfuerzo inútil. Es fascinante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque viendo que un desvío de milisegundos te arruina 4 años de vida, esta teoría tiene que pasarse a la pizarra. Tiene que ser un manual táctico. Si tú fueras el seleccionador nacional, viendo estos datos, ¿dónde sacrificas piezas y dónde las proteges? Pues el estudio te da esa hoja de ruta en bandeja, fíjate. Divide la decisión en 2 escenarios tácticos, dependiendo, claro, de qué atletas tengas en tu equipo. El primero es si tienes un equipo desequilibrado. Vale, desequilibrado no es que sean malos, no. Que va. Significa que igual tienes a 2 superestrellas mundiales y a otros 2 que son buenos sólidos, pero sin ese punto extra de genialidad. Vale. Entiendo. Imagínate esa situación, tienes que proteger a tus eslabones más débiles. ¿Qué te dice el modelo que hagas? Te dice que juegues al escudo táctico total. El seleccionador tiene que ser agresivo al principio.
Pone a sus dos bestias, a los más potentes, en las postas 1 y 2. Para sobrevivir al inicio. Claro, recuerda el hachazo de los 41 kilómetros por hora de los hombres. El objetivo es pura supervivencia. Lanzas a tus mejores bazas para anclarte al primer tren de alta velocidad. Así, cuando les toque a los relevistas 3 y 4, que son un pelín menos fuertes, reciben el testigo ya dentro del pelotón, con todo el beneficio del drafting. Balas buenas al principio para evitar el desastre y cruzas los dedos para que los últimos aguanten la rueda. Exacto, una táctica conservadora basada en el pánico a quedarte solo. Me parece brillante, pero claro, vámonos al extremo opuesto. ¿Qué pasa si eres, yo que sé, la superpotencia mundial y tienes un equipo 100% equilibrado? 4 absolutos monstruos que pueden ganar medallas individuales. Pues aquí la intuición te diría, oye, asegura también la cabeza desde el minuto 1, ¿no? Pero la ciencia le da la vuelta a la tortilla. Con un equipo de élite, tienes que reservar a tus contrarrelojistas, a los que mejor generan vatios en solitario, para los relevos 3 y 4. Claro, tiene toda la lógica. Si gastas a tus motores más potentes al principio, cuando hay un pelotón inmenso, estás tirando esa ventaja a la basura. Se los traga el grupo. Gastan el mismo oxígeno y van a la misma velocidad que gente mucho peor que solo está chupando rueda. Exactamente. Es eficiencia y retorno de inversión energética, puramente. Los datos te juran que a partir del tercer relevo la carrera se va a romper en 1000 pedazos. Ya no hay grupo. Ya es agonía pura. Eso es. Si guardas a tus corredores más dominantes para ese desierto final, donde no hay escudo aerodinámico que te salve, ese exceso de potencia bruta va a destrozar a los rivales que ya no tienen una rueda amiga a la que agarrarse. Ya no es poner al mejor sin más, es poner al que mejor sufre el viento de cara cuando la carrera se desintegra. O sea, me resulta poético, de verdad te lo digo, pensar que algo tan orgánico, tan de sudor, pasión y esfuerzo como el deporte se pueda desmenuzar con esta frialdad quirúrgica. Detrás de los sprints, detrás del agua salpicando, hay una arquitectura invisible de dinámicas de fluidos y umbrales de décimas de kilómetro por hora. Y todo aflorando, recordemos, porque alguien cambió la palabra hombre de sitio en un PDF normativo. Es que es muy fuerte. Es un triunfo absoluto de la ciencia aplicada al deporte. Por eso, a cualquiera que le pique la curiosidad escuchando esto, le invito, pero de verdad, a que busque la fuente. Leer el artículo de Martínez Sobrino y el resto del equipo en directo es otra liga. Sí, te da otra perspectiva. Ver esos gráficos de cómo se desintegran los pelotones o los árboles de decisión te hace entender la elegancia matemática que hay detrás del fracaso o la gloria olímpica. Y el valor de acudir a la bibliografía original siempre es lo que marca la diferencia. Quien quiera bucear en esta disección, pues ya tiene las referencias. Y oye, para seguir explorando estos temas con este nivel de rigor analítico, recomendamos muchísimo a quienes nos escuchan que sigan el canal y activen las notificaciones. Así no se pierden ningún análisis a fondo. Imprescindible. Pero para cerrar y dejaros con algo en lo que pensar, es inevitable plantearse una cosa. Si cambiar el orden de los géneros en una prueba ha tenido el poder destructor de reescribir la biomecánica, la utilidad de las disciplinas y toda la doctrina táctica internacional, ¿qué otros deportes, que damos por inamovibles, esconden escenarios tácticos inexplorados debajo de la superficie, esperando simplemente a ser detonados por un minúsculo cambio en las reglas? Ahí lo dejo.